Kaixo, egun on denoi. Gaur bibanau berri bat aurkeztuko dugu, Bilbo Basurtu eta Bio Bizkaia Osasun Ikerketa Institutuko Ikerketa eta Berrikuntza Unitateak. Hoy presentamos un nuevo Bilbao desde la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto, Instituto de Investigación Sanitaria Bio Bizkaia. La participación de los pacientes en todos los procesos asistenciales sanitarios ha cobrado una gran relevancia en los últimos años, ya que no cabe duda del valor que aportan a la mejora de la calidad asistencial. Pacientes empoderados con conocimiento en el centro del sistema sanitario es nuestro objetivo. Como no puede ser de otra forma, esto incluye todos los ámbitos, también la gestión, la política sanitaria y, por supuesto, no se podía quedar fuera el ámbito de la investigación y la innovación. Y es precisamente sobre lo que se va a centrar el webinar de hoy. Para ello tenemos el placer enorme de contar con Pedro Carrascal, quien es el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes desde octubre de 2022. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Gestión y Dirección de Empresas MBA por la Universidad del País Vasco y tenemos la suerte además de contar con su colaboración en la Comisión de Investigación de BioVizcaya. Su vocación viene desde edades muy tempranas, ya que ha estado vinculado al movimiento de personas con esclerosis múltiple desde que tenía 8 años y momento en el que a su madre le diagnosticaron esta enfermedad. Ella, junto con otras personas, crearon la Asociación de Vizcaya. Ha sido director de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya durante 25 años, hasta el año 2022, así como Esclerosis Múltiple de Euskadi y Esclerosis Múltiple de España, posiciones que ha simultaneado durante esos años. Ha sido miembro también de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, donde ha contribuido durante más de 15 años. También ha estado activamente implicado en la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple durante 10 años, siendo su presidente entre los años 2018 y 2022. Actualmente forma también parte del Comité de Ética del Foro Europeo de Pacientes, entidad representativa de los pacientes a nivel europeo. Y bueno, tras leer ese extenso currículum, que no me quiero extender más, no cabe ninguna duda de que nadie mejor que Pedro para abordar el Vivanau de hoy, que lleva por título Participación e Investigación desde el punto de vista de los pacientes. Adelante, Pedro, eskerrik asko. Es que recasco, Verónica, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir la visión, ¿no? de los pacientes sobre la investigación y el papel tan importante e interesante que jugamos y que vamos a poder jugar en la investigación. Os voy a compartir la presentación y comienzo en un segundito. Muy bien, bueno, antes de empezar, trasladaros, decías, Verónica, que desde el año pasado, desde hace poco más de un año, soy el director de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que no es otra cosa que un paraguas de muchas organizaciones de patología a nivel estatal. De hecho, es la organización representativa, por así decir, de las entidades de pacientes a nivel estatal. ¿Qué agrupamos? Pues 36 grandes federaciones de patología, por así decir, y que debajo esta diapositiva no está actualizada, pero ahora somos 1.800 asociaciones. Y dentro incluimos, bueno, todo tipo de patologías, de enfermedades raras, cáncer, SIDA, las neurodegenerativas, y bueno, pues todo tipo de enfermedades. El año pasado se incorporó diabetes también, tenemos trasplantados, etcétera, y AVICES, que es enfermedad mental, es la primera entidad de pacientes de enfermedad mental que se incorpora a la plataforma, por lo tanto, bueno, pues es otro ámbito más que incorporamos. Y muchas veces el mundo de las asociaciones es un poco desconocido y a veces dice, pero tantas asociaciones, ¿y qué hace la plataforma, no? Pues la plataforma es una organización de segundo, de tercer nivel prácticamente, ¿no? Porque tenemos entidades como hablábamos antes de ADEMBI, de la Asociación de Esclerosis Múltiple Vizcaya, que podría ser un primer nivel, asociaciones que prestan servicios que mejoran la calidad de vida a los pacientes en el territorio, a organizaciones que agrupan a esas asociaciones de primer nivel y después tenemos plataformas como la nuestra que hacemos pues estas cuatro cosas principalmente. De hecho, la plataforma fue constituida hace 10 años por las entidades de pacientes para que hiciéramos precisamente incidencia política, formación, investigación y divulgación, ¿no? Básicamente unida a la incidencia política, sobre todo de la necesidad de transformación del sistema sanitario y de la importancia de la participación, que es de lo que voy a hablar hoy.
La investigación para nosotros es fundamental porque aflora las necesidades no cubiertas, la invisibilidad muchas veces de la cronicidad y vimos que había muchas cosas que no se investigaban, que es una de las cosas que también insistimos mucho, ¿no? Que la investigación hay veces que desde los pacientes, desde la parte ética también lo vinculamos mucho a la equidad y a otra serie de cuestiones que abordaré durante la presentación, como a los principios responsables de investigación que son también importantes para nosotros. El hecho de que se investigue en todas las áreas y en ese sentido la calidad de vida, las necesidades no cubiertas de los pacientes es importante. A nivel de participación del sistema sanitario, os decía que hacíamos incidencia política. Lo que tratamos es de que la voz de los pacientes esté representada, no solo a través de la plataforma, sino que tratamos y conseguimos, como veis en esta pantalla, conseguimos que la voz de los pacientes esté representada bien a través de la plataforma o de las entidades. Relacionado con la investigación, que es lo que me lleva hoy aquí, quería destacar pues, las colaboraciones que estamos haciendo con el Instituto de Salud Carlos III, por ejemplo, en el que participamos en la evaluación de la convocatoria de AES a través de 80 pacientes, en el que evaluamos la convocatoria, los proyectos y otorgamos 5 puntos de la convocatoria. También participamos de la comisión de selección de las plataformas ISTI, de apoyo al I+D+I. Hemos participado en el plan estratégico. Estamos en la comisión de participación ciudadana de Impact, que luego os comentaré algo más, en ITEMAS. Y el año pasado firmamos un convenio del que os voy a hablar un poquito de colaboración estratégico con el Carlos III, que es muy importante. Pero además de con el Carlos III, veis que estamos en ministerio, en otras áreas. Todo esto es a nivel estatal. También es verdad que estamos aterrizando en otros comités en comunidades autónomas, como decías, Verónica, antes también, por ejemplo, en BioVizcaya, por ejemplo, en el comité de investigación. Además de con el Carlos III, estamos presentes en otras áreas y también con la agencia, donde hemos abordado, por ejemplo, en este convenio que tenemos de formación con la agencia, que dura 2 años, ya hemos cubierto el primero, en el que hemos abordado la formación a nuestras entidades de la parte de ensayos clínicos, que también toca a investigación. Hemos diseñado un programa que celebramos en formación presencial en la propia Agencia Española del Medicamento, donde nos cuentan técnicos de la agencia el ciclo de vida del medicamento, bueno, empezamos hablando del objeto de qué es la agencia y cómo funciona el sistema regulatorio a nivel europeo y después hemos abordado también ensayos clínicos, autorización de medicamento, pero toda la parte de ensayos clínicos y la comprensión de que forman parte de una, ¿no? de una cadena más importante, la aprobación del medicamento es importante para que las organizaciones de pacientes también vayamos comprendiendo mejor cómo funciona. Además de esta formación que recibimos, nosotros también de forma proactiva solemos abordar, por ejemplo, en eventos como nuestros desayunos pop, pues la divulgación y el conocimiento relacionado con los ensayos clínicos y la oportunidad que supone esta para los pacientes. Cuando hablamos de la investigación desde el punto de vista de los pacientes y dónde podemos estar los pacientes, la verdad es que realmente se puede estar en muchísimas partes de la investigación, por no decir en todas las fases, ¿no? No quiero decir en todos los momentos, porque al final no podemos investigar. Hay cosas que podemos hacer y otras no. Pero sí que en todas las fases, y aquí las quería describir, por ejemplo, la identificación de prioridades o la fase de diseño y planificación, o en el desarrollo operativa, o en el post, ¿no? En la comunicación también y en el que se hace se puede implicar el paciente, incluso en las organizaciones de pacientes, que es lo que yo represento, se puede implicar de muchas maneras y os animo también a identificarlo. En ese sentido, bueno, pues, solemos colaborar con diferentes institutos de investigación y proyectos también para poder aterrizarlo, ¿no? En cosas concretas. Las organizaciones de pacientes, además de identificar y ayudar a reclutar pacientes y a formarles en lo que son los ensayos clínicos, que después es fundamental para que su participación en este ciclo que os comentaba sea más efectiva, también podemos colaborar y lo hemos hecho, y ahora os voy a poner algún ejemplo, en la búsqueda de patrocinios, en el diseño de los estudios, en la elaboración de la información sobre el estudio para que sea más comprendible. Por ejemplo, como os decía, en la Comisión de Participación Ciudadana del Impact, que hay ahí la comprensión por parte de la población, al ser una cohorte también tan importante, es muy importante. También en la difusión de resultados, en la evaluación de la idoneidad de los modelos de consentimiento informado, que esto es otro de los temas también claves, y en el reclutamiento podemos tener un papel importante.
Y cuando se hablaba de todos estos puntos donde podemos enganchar, voy a utilizar como ejemplo, decías, Verónica, implicación durante tantos años en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya, este ejemplo, por ejemplo, de investigación en el que la Asociación de Esclerosis Múltiple impulsó y lideró respecto a la incorporación del exoesqueleto a la rehabilitación de personas con esclerosis múltiple, cuando esto era una realidad solo pues, para daño cerebral, por ejemplo, a nivel mundial, y en España apenas había muy pocos, se contaban con los dedos de una mano, exoesqueletos dedicados a incluso a daño cerebral. La propia asociación observó la necesidad de validar y de testar esta tecnología y hacerlo de la mano, ¿no?, de un proyecto de investigación consistente, y en ese sentido buscamos, bueno, detectamos la necesidad, que eso quizás es la parte más relevante, ¿no? Vimos que había una necesidad a nivel de investigación que cubrir y buscamos unos aliados para hacerlo, y donde tuvimos la colaboración en el diseño y en la coordinación también de la investigación de la UPV, y por supuesto colaboramos con Osakidecha, con Instituto Achúcarro, y tuvimos la colaboración y la financiación de instituciones y de las compañías tecnológicas. Fue un proyecto muy ilusionante que acabó en publicaciones científicas, las primeras relativas a esclerosis múltiple en rehabilitación de forma específica, que acabó con la aplicación del exoesqueleto en la práctica de la rehabilitación en la Asociación de Pacientes, y que contribuyó a que en la FDA se aprobase los datos de esta investigación. eh, Contribuyó, bueno, no contribuyó, fue la base de la aplicación por parte de la compañía Exobionics americana para que la FDA considerara el exoesqueleto, en este concreto, este exoesqueleto, como una tecnología que se podía usar en la rehabilitación de las personas con esclerosis múltiple, que es algo fundamental para que pudiera ser utilizado también en todo el mundo con el enfoque de la esclerosis múltiple. La verdad es que fue un resultado muy ilusionante el pensar que de observar una necesidad no cubierta y de algo que no estaba en principio específicamente pensado para esclerosis múltiple, como fuimos capaces de identificarlo, de investigarlo, de aportar la evidencia científica y de que acabase con la aprobación en la FDA. Por lo tanto, bueno, pues desde los pacientes, esto es un ejemplo de que podemos participar no solo en la identificación de las necesidades o no solo incluso acompañando a otras investigaciones, sino que de forma proactiva también podemos hacer todo esto. Más allá de eso, y a raíz de esta investigación, participamos en el propio informe de Redets, en el que participaba Osteva, del informe de evaluación de tecnologías sanitarias sobre exoesqueletos, y en el cual participó también la Asociación de Pacientes con esta experiencia a la hora de analizar este tipo de uso de tecnologías, en este caso de la mano de BioVizcaya. ¿Qué retos podemos tener los pacientes respecto a a la participación en la investigación? Pues os hablaba antes de la importancia de la formación, y la formación la verdad es es muy importante. Muchas veces cuando se intenta implicar a pacientes en la investigación, a veces nos ocurre que tenemos que encontrar un paciente para mañana, ¿no?, para participar en un proyecto, en una investigación, en una validación, y no es fácil encontrar un paciente que entienda qué es la investigación, qué suponen los ensayos clínicos, qué supone dedicar tiempo, ¿no?, y participar. Y esto es algo que se tiene que hacer por parte de los investigadores, de los institutos de investigación o parte de las organizaciones de pacientes de una forma proactiva, ¿no? Un poco a medio o largo plazo debemos ir identificando pacientes, clasificarlos por áreas de interés, por ejemplo, por dedicación, y ir dando esta formación, que es algo que podemos hacer de forma continua, igual que hoy estoy participando aquí, pues podemos hacer reuniones conjuntas entre institutos de investigación y pacientes también, para que cuando llegue el momento estén preparados. Esto es algo fundamental. La coordinación en cuestiones transversales y no específicas de patología es importante, y ahí va vinculado también a la formación, porque muchas veces el paciente es verdad que tiene experiencia en su patología o tiene mucho interés, pero no comprende cómo su experiencia puede aportar también en otras áreas o en temas mucho más transversales, como por ejemplo pueden ser comités de ética, donde se abordan diferentes proyectos de investigación que tienen que ver con muchas patologías. Y también la falta de definición de roles y estrategias, que va vinculado a lo que os contaba antes de la dificultad a veces de que esto ocurra cuando no hay un proceso, ¿no?, de patient engagement, del cual os voy a hablar a medio largo plazo en su implicación.
todo esto que os cuento está, ¿no? Está ocurriendo en un momento en el que hay un cambio de paradigma en el que vemos a las personas, y esto lo hemos visto también en el plan de salud que ha aprobado el Gobierno vasco recientemente, en el que los pacientes, ¿no? Son protagonistas de una forma diferente y parece que va a ser importante y necesario que sean más protagonistas de su salud, no solo alguien que de forma pasiva consume recursos sanitarios, sino que alguien que en primera persona se ocupe de su salud. Y aquí también que participe de la investigación es importante. Y en este sentido, los datos, y quería hablaros de este tema también, porque está muy vinculado a la investigación, a todo lo que se está ahora regulando, ¿no? Del espacio europeo de datos de salud, que sigue adelante y que verá la luz pues dentro de no mucho tiempo. Es importante para nosotros porque los datos individualizan las necesidades y visibilizan muchas cuestiones que hasta ahora no era fácil ver. Porque los datos no solo los aporta el clínico, no solo los aporta el investigador, sino que nos puede permitir de forma estructurada y con la consistencia necesaria, pero nos puede permitir incorporar otras variables que hasta ahora no podían hacerse y nos permite individualizar esas necesidades y abordarlas, ¿no? Y en esto, en la investigación, pensamos que va a tener un papel fundamental a la hora de incorporar esos datos, que nos va a permitir diseñar investigaciones diferentes, nos va a permitir satisfacer necesidades que hasta ahora pues eran invisibles. Y realmente esto sí que es poner a la persona en el centro, ¿no? Cuando se individualizan esas necesidades y cuando una persona se diferencia de la otra y buscamos solucionar problemas concretos y no de forma general, aquí sí que hay un enfoque como muy centrado en la persona, ¿no? Muy holístico, por así decir, calidad de vida, aspectos sociales también van a formar parte de las investigaciones y de la atención sanitaria cada vez más, y para nosotros esto es fundamental, representando como representamos a pacientes crónicos y pacientes que en estos momentos y cuando el sistema sanitario más tensión soporta, más difícil, ¿no? Es centrarnos en el abordar problemas que tienen que ver no solo con la salud en este momento, problemas agudos, sino problemas más estructurales que tienen que ver con el envejecimiento, con la soledad, con la fragilidad y con otros determinantes sociales que hay que abordar de muchas formas. Y en ese sentido, desde la plataforma, unido a lo que os comentaba de incidencia política, hablamos de participación y hablamos de transformación. Para nosotros es fundamental este enfoque centrado en la persona, en el que realmente transformemos el sistema en bueno, lo que siempre hemos hablado, pero que no acabamos de conseguir, ¿no? Que todos sabemos cómo hay que hacerlo, pero que requiere también de un liderazgo y de una apuesta que ojalá ocurra cuanto antes, en el que los pacientes y la visión comunitaria juegan un papel importante y los resultados en salud eh, sustituyen, ¿no? Y el valor y la salud sustituye al proceso y a la actividad, que quizás a veces observamos como el sistema sanitario está muy centrado en la actividad y no tanto en el valor y todo lo que tiene que ver con impactar en la salud de las personas. He hablado de datos, he hablado de valor y no puedo evitar hablar del tema de los prompts, no solo por la importancia que pueden tener, sino por unir, ¿no? Con el rol que os hablaba del paciente y cómo el paciente puede contribuir a través de escalas validadas a mostrar su realidad y puede y contribuir a introducir datos en el sistema y en la investigación. Este es otro ejemplo lanzado desde Esclerosis Múltiple Euskadi con la colaboración de ADEMBI, de la Asociación de Vizcaya, en el que hay 5 escalas, 5 prompts autocompletables en una nube donde una vez autocompletados son propiedad y los gestiona el propio paciente y los traslada a su médico, los custodia, los guarda o los comparte con su rehabilitador. No es algo muy revolucionario, los prompts en este caso ya existían, nosotros ahora estamos desde la plataforma lanzando nuevos prompts del que os hablaré en otro día por no enredarme mucho, pero lo más novedoso de MyMS Cloud es que el centro de la gobernanza y la propiedad de estos datos, por así decir, la titularidad, estaría en el propio paciente. Él es el que los completa, es el que los guarda, es el que tiene un historial de todo lo que ha completado, incluso lo puede hacer desde ya antes de que se los pidan y a futuro o en el momento en el que su clínico, su investigador los pida, los puede compartir. A diferencia con otras cuestiones, por ejemplo, en los ensayos clínicos, donde alguien rellena un prompt
en papel, como ocurría antes, o en una tablet, etcétera, esa información se perdía o se quedaba vinculada al ensayo clínico y el paciente perdía, ¿no? Esas escalas o esas escalas, esos cuestionarios, y no podían ser utilizados posteriormente, lo cual bueno, pues era una pérdida también de oportunidad. En este caso, la plataforma MyMSCloud lo que pretendía era que el paciente tenga el control totalmente y pueda revisar y pueda ver e incluso pueda generar a futuro evolutivos, gráficas, alertas, etcétera, sobre cómo va evolucionando su calidad de vida, su ansiedad, su depresión, sus alteraciones cognitivas y compartirlas a futuro con, pues, como os decía, con clínicos investigadores. Los datos, os he adelantado algo antes, pero bueno, insistiros, no me voy a enrollar mucho en la importancia que tienen para nosotros los datos vinculados a la investigación y los datos vinculados a aflorar las necesidades. Datos Pop Salud es un data lake que lo que hace es, impulsado por la plataforma de pacientes, podéis incluso ahora mismo buscarlo, es de acceso abierto y gratuito para todo el mundo, datospopsalud.org, donde lo que estamos haciendo es recoger datos abiertos que transmiten el Ministerio, las comunidades autónomas, la Agencia Española del Medicamento y otros que encontramos. Lo que hacemos es recogerlos, recoger esos cubos de datos, almacenarlos en el Data Lake, revisarlos y trasladar a la sociedad esos datos de una forma visual y interactiva. Lo que pretendemos es dar una segunda vida a los datos, a datos que no se están explotando y que para nosotros muestran la realidad de los pacientes y del sistema sanitario a través de los datos. Pretendemos estimular también y generar eh, nuevas ideas de investigación. Incluso hay veces que cuando tenemos datos y planteamos un informe final en una investigación o hacemos un PDF o hacemos un paper, hay veces que tenemos nosotros una mirada y es posible que alguna de vosotras pudiera estar pensando en otra cuestión. Almacenando los datos y mostrándolos de forma abierta, lo que pretendemos es que existan nuevas aproximaciones al uso de los datos y que generen otro tipo ¿no? de investigaciones y de actividad también investigadora y científica. Eh, Parece un proyecto de datos, en parte lo es, pero es algo muy sencillo en cuanto a datos, solo los almacenamos y los mostramos de forma dinámica. Lo que es un proyecto de colaboración entre organizaciones y de incidencia política. Lo que queremos es que los datos sirvan para transformar la realidad, que los datos a partir de ahora se empiecen a mostrar con una mayor calidad y queremos que nuestras organizaciones los utilicen para diseñar investigaciones, para colaborar con los institutos de investigación, para exigir en sus comunidades autónomas y ante sus administraciones que también los afloren y los trabajen. Por lo tanto, es un ejercicio compartido entre, por un lado, la- el uso de los datos y, por otro lado, la diseño de las investigaciones. Os voy a compartir algunos pantallazos de qué estamos recogiendo en estas tablas. Por ejemplo, los ensayos clínicos, existe un registro en el RED, ¿no? De ensayos clínicos en la propia agencia española. Pero tú puedes hacer consultas de qué ensayo o si está activo, en qué fase, pero no puedes observar los datos. Simplemente lo que hemos hecho es descargar estos datos y mostrar algunas de las realidades que nos importan a los pacientes, como las diferencias por enfermedades en cuanto a investigación, por comunidades autónomas, donde se investiga más, donde menos, cuántas personas participan, si son hombres o mujeres, la evolución en el tiempo en los últimos 10 años, el tiempo de reclutamiento, algunas cuestiones que aparentemente en esos datos que quedan almacenados en buscadores a veces poco manejables, pues no son tan fáciles de percibir y que en concreto aquí, pues nosotros los mostramos y nos parecen muy interesantes, bueno, abordar la investigación desde este punto de vista también de los pacientes. ¿Qué más datos manejamos? Pues en este caso os muestro esta otra tabla que tiene que ver sobre prevalencia de diferentes enfermedades, que nos muestra cómo impacta por edades, qué diferencias hay, estos son datos de pacientes atendidos en atención primaria, no son datos científicamente relevantes, son muestras muy grandes de millones de historias clínicas, pero no de todas. Para nosotros lo importante es que estos los podemos vincular a otros, como los siguientes que os voy a mostrar, que son renta y empleo, por ejemplo. Y ahí es donde empezamos a tener información interesante de cómo los niveles de renta afectan por diferentes patologías, ¿no? Y cómo afectan, no, esta última no era de empleo, pero qué ocurre con el empleo
las personas, por ejemplo, con esclerosis múltiple o con VIH o con cáncer y cuáles son las diferencias, ¿no? Cuando empiezan a perder el empleo o qué niveles de rentas hay, las diferencias entre hombres y mujeres. Y esto lo que queremos es estimular simplemente con la difusión de los datos que se puedan hacer nuevas hipótesis de investigación, por ejemplo, ¿no? Cualquier cuestión que pueda parecer insignificante puede dar pie a algo que impacte de forma importante en la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, hay cuestiones que hasta ahora no se estaban abordando y pretendemos que estas componentes a veces sociales, ¿no? Y que ahora que hablamos de One Health y de la importancia de vincular todos los aspectos, ¿no? Al impacto en la salud, pensamos que al estar todo relacionado, bueno, pues que mostrar los datos y poderlos correlacionar unos con otros es fundamental. Y esta última pantalla es del informe Crónicos, que hasta ahora era una investigación que hacíamos cada 2 años, es como la encuesta de salud que hace el Ministerio, pero específicamente diseñada para enfermos crónicos, donde pedimos, bueno, pues nos cuenten su percepción de su salud, pero también del sistema sanitario. Y lo que hemos hecho es trasladarla a tablas dinámicas para que cualquier persona pueda trastear y pueda buscar las diferentes opciones y combinaciones de que ocurre. Hasta ahora nosotros mostramos unas variables con todas estas tablas, lo que hemos hecho es volcar todas para que cualquiera las pueda utilizar e incluso compararlas con la evolución en el tiempo. Y hay algunas cosas que no habíamos observado y que aquí con estas tablas dinámicas se pueden hacer, y es, por ejemplo, la percepción del estado de salud, cómo varía entre hombres y mujeres, o, por ejemplo, en relación a no es lo mismo los hombres que las mujeres en relación a la atención en urgencias o a la familia o atención especializada. Varía y son cuestiones que en el informe estático pues a veces no se recogen. No me voy a extender mucho más con este proyecto. Sí que, ya que estábamos hablando de investigación y del papel de los pacientes, hace poco pudimos participar en una jornada sobre los principios de investigación e innovación responsable y la importancia de los pacientes en la contribución a estos principios, ¿no? Que desde el Carlos III organizaban, y pudimos reflexionar sobre cómo muchos de estos principios tienen, a veces sin estar especialmente subrayados, y yo quería hacerlo, tiene la participación del paciente, tiene una importancia relevante y es una justificación más de por qué incorporarles, ¿no? Los principios de investigación e innovación responsable que promovían, por ejemplo, la participación activa de todas las partes interesadas. Aquí, especialmente, yo resalto la inclusión también en de los pacientes en la toma de decisiones, la participación pública y ciudadana, donde los pacientes juegan un papel importante, igual que también en la parte de ética y transparencia, donde los pacientes podemos colaborar de una forma muy importante y aportar esta perspectiva ética, y la equidad y el acceso, donde los principios de investigación e innovación responsable hablan de garantizar los beneficios de la investigación que estén disponibles para todos los miembros de la sociedad. Pues aquí los pacientes, como veíais antes en la divulgación, por ejemplo, de la información que hacíamos de los ensayos clínicos, podemos jugar un papel importante en lo que tiene que ver con equidad y acceso. Los principios de responsabilidad social, de desarrollo sostenible y de educación y formación también se ven afectados por cuando la participación del paciente es efectiva. Por ejemplo, al hacer más comprensible el resultado, ¿no? La investigación aplicada, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, al tener a un paciente participando en la investigación, muchas veces se ve de una forma diferente el resultado de la propia investigación. Bueno, pues, y así otra serie de principios que no me voy a extender más. En definitiva, quería simplemente hacer un repaso por los principios de investigación e innovación responsable, RRI, para trasladaros cómo ¿no? Se alinean con la importancia de la participación de los pacientes, entre otras cosas, con el tema de toma de decisiones éticas y socialmente responsables y la inclusión de la perspectiva del paciente en todo ello. Os nombraba al Instituto de Salud Carlos III, lo he nombrado varias veces en la presentación, en las últimas diapositivas de los principios también, y la verdad es que este año ha sido muy importante para nosotros porque más allá de firmar un convenio y de empezar a trabajar, esto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y, bueno, tiene una estructura que hasta ahora no era no era tan sólida, por así decir. Eran cosas más voluntariosas, hacíamos acciones con diferentes órganos, pero el hecho de que se publique también y de que exista un convenio escrito hace
que haya un compromiso más a largo plazo. Y este compromiso es para unir, por un lado, nosotros, nuestra experiencia como pacientes de organizaciones de pacientes, aportar nuestra experiencia en todo el trabajo que hace el Instituto de Salud Carlos III, y por otro lado, el Instituto de Salud Carlos III colabora con nosotros en identificar, por ejemplo, en valorar cómo podemos identificar las necesidades de la cronicidad compleja, cómo podemos definir qué colectivos pueden estar afectados, diferentes variables de investigación, incluso nos están ayudando a diseñar nuevas investigaciones de forma conjunta y también a dar una segunda vida a muchas investigaciones que hasta ahora habíamos abordado y que no habíamos publicado científicamente y que no habíamos completado el proceso, por así decir, que requiere toda la investigación. Os he hablado antes del impact y de nuestra participación en esta importante proyecto donde hemos participado en todo el diseño de la página web, en el glosario de términos, en la divulgación del proyecto y donde estamos participando de una forma muy activa, no solo directamente en el proyecto y en el Carlos III, sino que nosotros también, de esto os he hablado varias veces, el hacer divulgación a la sociedad, ¿no? Que podemos jugar las asociaciones de pacientes en una labor de correa de transmisión muy importante, que a veces la investigación se queda de puertas adentro y no llega a la sociedad y a los pacientes y a las organizaciones de la forma que a todos nos gustaría. Por eso en nuestro congreso en septiembre incluimos una parte relacionada con la investigación donde hablamos de proyectos importantes para los pacientes como podría ser Impact, podría ser Misión Cáncer, por ejemplo, donde también estamos colaborando con el Ministerio, con CEDETI, con el Carlos III a la hora de abordar las diferentes estrategias también desde España. ¿Qué más cosas hacemos relacionadas con la investigación y que quería eh, resaltar? Bueno, pues EATRIS, la infraestructura de ensayos clínicos a nivel europeo, está haciendo un piloto de patient engagement con dos países, España y Lituania. Y a partir de que se defina cómo va a ser el patient engagement en la investigación y los ensayos clínicos, este piloto pretende que sea la base para extenderlo al resto de países europeos. Estamos colaborando con EATRIS en la definición de- de cómo puede ser la participación y la verdad es que bueno, pues, pensamos que va a tener mucha relevancia el hecho de que podamos estandarizar y acompañar a EATRIS en la implicación de una forma estructurada de la participación de los pacientes. También estamos colaborando en la gobernanza de SCREN, de la coordinación de las plataformas de investigación. Así que poco a poco vamos avanzando. Voy a acabar ya me quedan 2 diapositivas. No voy a ser mucho más pesado. Si queréis, después podemos tener también algunas preguntas y yo encantado de responder sobre el proyecto Participación, que para nosotros es muy importante porque lo que hemos hecho con Participación eh, eh, que es la siguiente diapositiva, ahora os voy a hablar de participación, es diseñar una metodología para permitir la participación de los pacientes en las políticas, en el diseño de políticas sanitarias y en el ámbito también meso, el otro era el macro, y también en el meso, en el hospitalario y en todos los procesos que tiene que ver. La participación para nosotros no significa solo participación democrática y no, muchas veces cuando hablamos de participación pensamos que es complicarnos porque es pues meter un elemento más, generar ruido, por así decir, y bueno, parece que tiene que ver mucho con la participación del ciudadano, la participación democrática. Para nosotros la participación es clave y lo uno con los comentarios que os hacía en las primeras diapositivas, por lo que tiene que ver de aportación de valor, de identificar necesidades, antes os decía, y centrarnos en esa transformación del sistema sanitario. El hecho de que el paciente se implique, pensamos que vamos a llegar a un sitio diferente y pensamos que realmente puede enriquecer el proceso de investigación y el proceso también de prestación de los sistemas sanitarios. Y participación es un proceso muy amplio. Hay participación de muchas formas, desde la información, la consulta, pero cuando empezamos a avanzar en colaboración y en empoderamiento, que es una palabra pues, que no nos gusta a nadie, pero que se utiliza mucho donde esta colaboración, ¿no? Hay un trabajo conjunto
donde se llegan a que todos ganan y a realmente un trabajo de una forma mucho más estructurada y consistente. Aquí es algo importante que la participación exista y este proyecto, en lo que afecta también a los hospitales y seguro que se puede utilizar también para institutos de investigación y para todo el proceso de investigación, directamente nosotros lo que hemos hecho es diseñar una metodología que permita a cada uno poderla adaptar a sus necesidades. Y esta metodología se ha trasladado a una herramienta online que ahora mismo se está haciendo un piloto en 24 hospitales, pero que a partir de febrero se lanzará a todos los hospitales a nivel estatal, lo que permite es autoevaluarse en cuatro dominios y lo que pretende es que se haga una reflexión sobre, por ejemplo, la parte de estructura de la participación, si existen normas, si existen organigramas, si existen personas identificadas en las organizaciones, también hablamos de objetivos, hablamos de medir, bueno, pues son cuestiones fundamentales de una metodología donde para nosotros es la forma en la que trasladar un camino que cada uno lo adaptará de la forma que considere, pero un camino que te puedas comparar con otros, que puedas medir y que puedas observar hasta qué punto hay un compromiso, no que se estén haciendo cosas, porque mucha gente está haciendo cosas y muy interesantes, pero hasta dónde hay un compromiso en mejorar, en incluirlo de una forma estructurada y de comprometerse en que la participación de los pacientes tenga un recorrido a largo plazo y que vaya avanzando. Eh, Tenemos muchas esperanzas en este tipo de acciones porque al final generan una independencia por parte de cada instituto y por parte de cada hospital y por parte de cada comunidad autónoma y por otro lado a nosotros nos permite acompañar y empujar en la importancia de que esto ocurra. Y nada más, no, quizás he ido un poco rápido en algunas diapositivas, pero quería también dejar tiempo en el caso de que tengáis alguna pregunta. Perfecto, es que ricasco, Pedro. Animar a todas las personas que están ahora conectadas, si tienen alguna pregunta, aprovechamos a través del chat para trasladarle a Pedro y aprovechar ese espacio que tenemos de debate. Bueno, Milla Esker, por la presentación, me ha resultado realmente grata y de gran interés. Me imagino que todas las personas que están conectadas igualmente. Y lo primero, Sorionak, ¿no? Por la actividad iniciativa que estáis desarrollando desde la plataforma de organizaciones de pacientes. También por esa formalización, ¿no? De ese convenio de colaboración con el Carlos III que comentabas, que sin duda entiendo que es un punto de inflexión importante, ¿no? Y de alguna forma también profesionaliza vuestra intervención, le da mayor rigor si cabe, ¿no? Todavía a esa colaboración que tenéis en tantas plataformas, en tantos proyectos tan interesantes y tan estratégicos como todos los que has nombrado, ¿no? La verdad es que has hecho una revisión y un poco pasando por todos los proyectos que seguro que todos los compañeros y compañeras de los institutos de investigación conocen bien y que son realmente estratégicos, ¿no? Por resumir un poco los retos que planteabas importantes, la necesidad de formación de pacientes, me ha resultado muy interesante también lo que comentabas, ¿no? El tener pacientes por áreas de interés. Formados y que puedan participar de una forma activa, ¿no? Dentro de los institutos de investigación de las organizaciones sanitarias, que es también donde desarrollamos conjuntamente, ¿no? La investigación. La participación activa en todos los procesos de la I más D más I, también fundamental, que intentamos, de hecho, yo creo, ¿no? El hecho que formes parte de la comisión de investigación es muy importante para nosotros también. Intentamos también llevarlo a cabo, ¿no? A la práctica en cualquier proyecto de I más D más I que proponemos y que desarrollamos y que sin duda todavía seguro que tenemos mucho que mejorar en ese sentido. Temas también tan importantes como los datos, ¿no? La gestión, tratamiento de los datos, sin duda es bueno, una de las principales fortalezas que tenemos en el sistema sanitario que está todavía sin explotar del todo, ¿no? Yo creo que tenemos ahí un margen para investigación, para la mejora a nivel de gestión también incluso, ¿no? Y la optimización de los recursos sanitarios, que el margen es impresionante. Y la próxima regulación europea también pues bueno, va a suponer un antes y un después. No sé en ese sentido si consideras que va a apoyar el uso de los datos en investigación, si va a facilitar, no sé si tienes alguna opinión al respecto que quieras compartir, Pedro. Para nosotros es algo muy ilusionante, muy esperanzador. Genera mm, una gran esperanza
y también genera algunos miedos. El hecho del uso descontrolado de los datos, que hay muchas veces que no, que probablemente no sea real, pero necesitamos que se traslade y conocer, ¿no? Como hay veces que, por ejemplo, participamos de las discusiones del opt-out y el opt-in y todo lo que ha ocurrido sobre si tiene que haber una exclusión voluntaria de facto o si tiene que ocurrir. Muchas veces los investigadores decían, pero es que el opt-out es una tragedia porque ya hay las garantías necesarias. Sí, pero muchas veces no son conocidas, no se utilizan bien o hay mucho por hacer. Nosotros en ese sentido hemos apoyado desde la plataforma europea que exista el opt-out, que es al final lo que va en la regulación, pero nos gustaría, y en ese sentido es un poco el comentario que solemos hacer cuando participamos en los foros y con investigadores, nos gustaría contribuir de la mano de los investigadores a que esto no se ejecute, a que la exclusión voluntaria de los datos para que no corrompan los datos o que no se alteren, ¿no? El hecho de que tú te lleves algunos datos porque tienes dudas bueno, sobre el hecho de cómo se van a manejar, nos gustaría que la formación, vuelvo a insistir en la importancia de la formación, las garantías de uso, el cómo se van a utilizar, el feedback que se den en las plataformas, cómo se gestionen y la participación que tenga el paciente, que todo eso permita que realmente el paciente se sienta cómodo y aporte todos los datos y que no excluya a ninguno. Así que, por un lado, las encuestas nos dicen, cuando yo hablo de pacientes, lo que hablo es de las encuestas, ¿no? Porque muchas veces, antes os hablaba también de datos por salud, la individualización de lo que opina cada uno no es lo mismo un paciente joven que uno mayor con una enfermedad de un tipo con otro que vive en un país o en otro. Así que lo que dicen, ¿no? Los estudios donde los pacientes han contribuido de forma individual a decir su opinión en todo esto es que estarían dispuestos a participar y a ceder sus datos, pero que están preocupados realmente con el uso de los datos. Así que este equilibrio, a ver cómo conseguimos, ¿no? Esta ilusión que tenemos y este miedo, ¿no? A todo esto que se ha hablado también y se ha regulado en España, lo del olvido oncológico y todo esto de que no suponga un problema, ¿no? Para los propios pacientes. Un reto sin duda y una esperanza, ¿no? Que nos puede ayudar efectivamente a esa regulación, a hacer un buen uso de los datos, como bien comentabas, ¿no? Dentro del marco ético legal y sobre todo garantizando los derechos de los pacientes, que es fundamental, pero sobre todo revirtiendo y aportando valor, ¿no? Para los pacientes. Y Tenemos aquí el no chat, solo sí, es, perdona que te interrumpa, Verónica, aquí ya sí. no solo es que se haga bien, porque muchas veces se hace bien, pero claro, no es lo mismo pedir los datos dentro de un programa en el que tú has formado a los pacientes, hay una gobernanza en el que se participa y se va conociendo, que pedir los datos a un paciente en el pasillo de un hospital. Ah, por cierto, antes de que te vayas necesito que también te los dan, ¿no? Que a veces, pero muchas veces no se sabe para qué, no se sabe cómo, no sé. Y al final todo esto, a largo plazo, pensamos que puede cambiar muchas veces la realidad de la investigación y que se impliquen muchos más. Entonces ya no solo se trata de hacerlo bien, que se hace y estamos convencidos, sino de que es importante de que exista un proceso en el que los pacientes se impliquen de otra manera. Perfecto, es que ricasco. Tenemos bastantes comentarios en el chat. Desde luego, pues bueno, ha sido una sesión, una presentación inspiradora, sin ninguna duda, Pedro. Tenemos el primer comentario de Maripaz Llamazares, bueno, que felicita por la presentación y que nos comenta si podéis poner de ella. Sí, todos los Vivanos se graban, lo tendréis disponible, lo anunciaremos también en las redes sociales, más o menos en una semana estará editado. Tenemos también la participación del director gerente de la Osilva Basurto, Jesús Larrañaga, que felicitaba también Pedro, daba las gracias por la presentación, que le ha gustado especialmente la parte de informes crónicos y sus posibilidades, y bueno, y Sorionak. Nuevamente Maripaz lanza una pregunta. Pedro, los datos compartidos cedidos, pero con la propiedad por parte de cada persona de sus datos, parece lógico, pero ¿es factible? Yo entiendo que, bueno, un poco has dado respuesta ya en esta exposición Bueno, también. realmente a nivel legal, realmente el paciente tampoco es propietario de los datos, es titular, ¿no? Esto es lo que nos insisten muchas veces. O sea, que no hay que donar los datos, hay que gestionar el tema de los derechos, cómo se ejercen. Por lo tanto, en principio, bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, si es factible que pueda ser el hecho de que los utilice y los controle tanto el paciente, si es factible con que puedan ser cedidos para la investigación. No sé si puede ser ese el enfoque de la pregunta. Nosotros pensamos que sí y que tiene que ver también con la colaboración estrecha. Y lo que igual a veces puede suponer un problema a corto plazo, seguro que eso va a permitir que el paciente se implique mucho más en la investigación a futuro y sobre todo que va a tener mucho más oportunidades y roles con todo lo que os hablaba también de la de, impli- de in-
de incluir esos datos subjetivos o que tenían que ver con escalas validadas, todo lo que tiene que ver con prompts. El papel del paciente estoy seguro que va a ser más importante a futuro en la investigación, sin duda. Totalmente, aspectos clave, ¿no? Que comentabas también desde la experiencia del paciente, incluir en esa atención basada en valor, ¿no? Que también ahora es un eje estratégico dentro de nuestra propia organización de Osakidetza y que sin duda hay que trabajar en ello. Tenemos otra pregunta también, Gunón, muchas gracias por tu exposición, me ha resultado muy inspiradora. En mi caso soy pediatra y mi pregunta en ese sentido es, ¿qué representación tenéis desde el punto de vista pediátrico? ¿Cómo se contemplan las especificidades que diferencian a niños adolescentes del resto de personas usuarias y algún consejo concreto para los sanitarios que nos dedicamos a atender a este grupo poblacional? Bueno, nosotros somos un paraguas demasiado grande y lo que hacemos es temas transversales, sobre todo. Tenemos organizaciones que sí que tienen patologías vinculadas a pediatría y tenemos dentro de nuestro observatorio de atención al paciente y de nuestros comités de apoyo, tenemos convenios con las sociedades científicas y con la de pediatría también. Pero no abordamos específicamente, más allá de un interés general por abordar la realidad de la cronicidad en vinculación con la infancia o de la adolescencia, que es uno de los estudios que vamos a hacer este año. Por lo tanto, cuando surgen temas específicos de pediatría o infantil o de niños, igual que cuando surgen temas relacionados con una patología, lo que hacemos es implicar a nuestras organizaciones en los proyectos y en coordinar. Sí podemos jugar un papel interesante en hacer de correa de transmisión, porque muchas veces hay algunos aspectos, por ejemplo, con este que reacciona a diferentes patologías o cuando abordamos el dolor o algunas otras cuestiones donde podemos ayudar a poner en contacto a diferentes grupos, colectivos o a participar en aspectos de la investigación o del abordaje que se está haciendo que no tenga que ver exactamente con patología. Pero vamos, no afinamos tanto. No sé si he sabido responder a tu pregunta, lo siento si no es así. Es que ricasco, Pedro. Entiendo que, bueno, que en el caso de, ¿no? Que la persona que ha escrito la pregunta tuviera alguna iniciativa particular, la puedes canalizar, si eres de nuestra OSI, a través de la Unidad de Investigación e Innovación, a través del Instituto de BioVizcaya, y bueno, lo trasladaríamos a Pedro o a quien corresponda, pues para ver las posibilidades de colaboración, ¿no? Yo creo que la dinámica es esa siempre, buscar la fórmula para, bueno, tratar de coordinarnos y aumentar las posibilidades. Y yo para ir finalizando, bueno, tenía alguna pregunta propia, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Me ha resultado, bueno, toda la presentación, por supuesto, interesante, pero el proyecto de participación me ha resultado de gran interés, ¿no? No lo conocía personalmente, no sé si nos puedes ampliar más información exactamente sobre el pilotaje que esté realizando y comentabas que había la posibilidad de que otras organizaciones nos podamos sumar en breve, ¿no? No sé si nos Sí, puedes ampliar un sí, poquito la información. hicimos, el proyecto se ha basado en un consenso que hicimos con SEDISA. Este consenso que tuvo un documento final sobre el que nos hemos basado para hacer la metodología, igual que hicimos la metodología con el ámbito macro de política sanitaria. Lo que hemos hecho es diseñar la metodología en la herramienta online y las puntuaciones con un comité de expertos donde había diferentes comunidades autónomas, sociedades científicas y hospitales, y hemos hecho la herramienta y la hemos testado con 24 hospitales. Ha acabado el testeo y haremos una presentación de la herramienta y la abriremos para que cualquier hospital se valide a partir de finales de febrero. Y durante todo el año, cualquier hospital, creo que son 800 más o menos a nivel estatal, va a poder utilizar la metodología, va a poder compararse, va a poder subir buenas prácticas y bueno, para nosotros es algo muy ilusionante. La verdad es que nos sorprendió también el interés por el proyecto y estamos muy ilusionados con su lanzamiento. Perfecto, es que ricasco, bueno, sin duda contactaremos, ¿eh? Me ha parecido muy interesante, sin ninguna duda. Y ya para terminar y ajustarnos al tiempo, ¿no? Estamos comienzo del año 2024, toca la pregunta de rigor, ¿cuáles son los retos que os planteáis desde la APO para el año 2024? Bueno, para nosotros hay dos retos muy importantes que se están atascando y que tiene que ver uno a nivel estatal con la ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que implicaría un paso importante en
en la validación de las organizaciones de pacientes y hay otro que tiene que ver con la sostenibilidad también de las organizaciones, que está muy vinculado, ¿no? Con ver realmente cuál es el papel que tienen en el sistema sanitario de forma normativa, por así decir. Hasta ahora hemos ido dando pasos, veis que hemos avanzado mucho, hemos pasado ya del debate del paciente y de las organizaciones de pacientes como algo que era más discutido antes y ahora pues está ocurriendo, pero estamos todavía algunos pasos por detrás respecto a otros países europeos a la hora de recogerlo y de estructurarlo y de que forme parte de los procesos. Pensamos que este año es clave para, ¿no?, el inicio también de la legislatura a nivel estatal para que esto ocurra, para que se apruebe la ley de equidad que quedó pendiente, donde habíamos hecho alegaciones y esto quedaba recogido a través del comité interterritorial también, dentro del comité asesor y la verdad es que ojalá sea un año en el que la participación de los pacientes pues cambie, ¿no? Y sea de verdad, pues que haya un compromiso del sistema sanitario con identificar a los pacientes de las organizaciones como un agente de cambio más, ¿no? Del sistema. Pues con ese deseo, ese reto para el 2024, terminamos el Vivanu de hoy y un placer y agradecerte de nuevo tu participación en él. Es que ricasco.